Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que me dan, por sus likes, por sus comentarios y por estar siempre al pie del cañón. Hoy, amigos, tenemos un tema que a mí personalmente me tiene bastante emocionado. Y es que, como el título lo indica, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Sandokan, el tigre de Malasia, y específicamente, en una peculiar situación que ocurre en una clase particular. Pero no es cualquier clase particular, es una de esas donde la tensión y la sorpresa están a la orden del día. Y no hablo de las típicas clases de matemáticas o de idiomas, sino de algo mucho más inesperado. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Prepárense porque lo que viene es, bueno, ya lo verán. En este vídeo vamos a analizar a fondo la historia, desmenuzar los personajes y, sobre todo, desentrañar la decisión que Demet, un personaje crucial en esta narrativa, toma de forma totalmente inesperada. Y créanme, esa decisión cambia todo. Antes de que sigamos y ya que estamos, quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Además, así no se perderán ninguno de los próximos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ya saben, es muy fácil. Bien, pongámonos en contexto. Para los que no están familiarizados, Sandokan es un personaje icónico, una leyenda en sí mismo. Creado por Emilio Salgari, este valiente y astuto pirata malayo se ha ganado el corazón de millones de lectores alrededor del mundo. Sus aventuras, llenas de acción, valentía y romance, son simplemente épicas. Y es que Sandokan, con su carisma y su inquebrantable espíritu de lucha, es un héroe en toda la extensión de la palabra. La historia de Sandokan se desarrolla principalmente en el sudeste asiático, en la época de la colonización. Él, junto a su fiel tripulación, los Tigres de Montpracem, se enfrentan a los colonizadores británicos y a otros enemigos, defendiendo sus ideales de libertad y justicia. Es un personaje complejo con una fuerte moral y un profundo sentido del honor. Su vida es un constante desafío, una lucha por la supervivencia y por la defensa de su pueblo. Ahora bien, entremos de lleno en el tema de las clases particulares. Imaginen una situación donde Sandokan, en algún momento de sus aventuras, y aquí es donde la imaginación juega un papel importante, necesita un poco de ayuda extra. Quizás para entender mejor las estrategias de sus enemigos, o para aprender a leer y escribir con más soltura. O tal vez simplemente para perfeccionar sus habilidades en el arte de la diplomacia. Y aquí es donde entra Demet. Demet, en nuestra historia, no es un pirata ni un guerrero. No es un personaje que participa activamente en los combates. Demet es un profesor. Un profesor que, de alguna manera, se encuentra en el camino de Sandokan, ofreciéndole clases particulares. ¿Cómo y por qué? Esa es una pregunta que por el momento dejamos flotando en el aire. Lo importante es que Demet, con su conocimiento y su metodología, se convierte en un elemento clave en la vida de Sandokan. En las clases particulares se genera una dinámica especial. La relación entre el profesor y el alumno va más allá de la mera transmisión de conocimientos. Se establece una conexión, una confianza. Sandokan, con su valentía y su experiencia en la vida, se convierte en un alumno peculiar, pero al mismo tiempo muy interesante para Demet. Y Demet, con su perspectiva y su enfoque, influye en la forma en que Sandokan ve el mundo. Pero, ¿qué hace que la situación sea tan especial? ¿Qué es lo que realmente sorprende? La respuesta está en la inesperada decisión de Demet. Piensen en esto, un profesor que en teoría debería ser una figura neutral, objetiva. Alguien que se limita a enseñar, a compartir sus conocimientos. Pero Demet rompe con ese esquema. Toma una decisión que cambia por completo el curso de la historia, el destino de Sandokan y, posiblemente, el suyo propio. Esta decisión podría ser de muchos tipos. Podría ser un acto de valentía, de traición, de amor, de sacrificio, las posibilidades son infinitas. Y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que la historia sea tan atrapante. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene la decisión de Demet? Aquí es donde la especulación y el análisis entran en juego. ¿Esta decisión facilitará o dificultará la vida de Sandokan? ¿Cambiará su forma de actuar?
¿Afectará su relación con los demás personajes? ¿Qué motivaciones impulsaron a Demet a tomar esta decisión? Todas estas preguntas nos llevan a un análisis más profundo. Tenemos que entender el contexto, las motivaciones de cada personaje y las consecuencias de sus acciones. Porque la decisión de Demet no es un hecho aislado. Es un punto de inflexión, un catalizador que desencadena una serie de eventos y transformaciones. La decisión de Demet podría ser el detonante de una traición, donde el profesor, por alguna razón, decide aliarse con los enemigos de Sandokan. Podría ser un acto de desesperación, motivado por la amenaza de una tercera facción. O por el contrario, podría ser un gesto de valentía, una decisión arriesgada pero necesaria para ayudar a Sandokan a alcanzar sus objetivos. O quizás, y esto es solo una idea, Demet se enamora de Sandokan. Y en ese enamoramiento, que seguramente sería prohibido, toma una decisión que cambiará el rumbo de ambos, pero que los llevará por un camino de fuego y pasión. También debemos considerar la posibilidad de que la decisión de Demet tenga que ver con la moral. Quizás se siente dividido entre sus ideales y las circunstancias que le rodean. Quizás se enfrenta a un dilema ético, donde debe elegir entre lo que es correcto y lo que es conveniente. Sea cual sea la naturaleza de la decisión, lo que está claro es que Demet se convierte en un personaje clave. Su acción tiene un impacto directo en la trama y en la vida de Sandokan. Y su decisión, por inesperada que sea, es lo que impulsa la historia hacia adelante. La tensión se acumula, la intriga crece y el espectador se queda con la necesidad de saber qué sucederá a continuación. Y es que la magia de Sandokan reside en su capacidad de sorprender, de emocionar y de mantenernos al borde del asiento. Sus aventuras, llenas de acción, romance y valores humanos, nos recuerdan la importancia de la valentía, la amistad y la lucha por un mundo mejor. Y la inesperada decisión de Demet no hace más que añadir una capa de complejidad y emoción a esta ya de por sí apasionante historia. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues que la inesperada decisión de Demet, en las clases particulares de Sandokan, es un elemento clave que define la trama. Es un catalizador de conflictos, un punto de inflexión y, sobre todo, un misterio que nos mantiene pegados a la historia. Es una muestra de que las decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto significativo en el curso de los acontecimientos. Y es una invitación a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la moral y el valor de la valentía. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero haberles transmitido la emoción y el misterio que envuelven la historia de Sandokan y la inesperada decisión de Demet. Si les ha gustado, no duden en dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre el tema. ¿Qué creen que motivó a Demet a tomar esa decisión? ¿Cómo creen que afectará el destino de Sandokan? ¿Qué otras aventuras creen que podría vivir Sandokan? Cuéntenmelo todo. Y antes de despedirnos, recuerden darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Volvemos. Hola, hola. Como les dije, este tema me tiene súper emocionado. Vamos a profundizar un poco más en esta fantástica idea de Sandokan tomando clases particulares y, sobre todo, en el misterio que rodea la decisión de Demet. ¿Están listos para sumergirnos aún más en este mar de posibilidades? ¡Vamos allá! Como ya saben, Sandokan es un personaje legendario. Su imagen, su valentía, su espíritu de lucha han inspirado a millones. Pero, ¿qué pasaría si este héroe, este tigre de Malasia, tuviera que aprender algo más? ¿Qué pasaría si en medio de sus batallas, de sus romances, de sus enfrentamientos con los colonizadores, necesitara un guía, un mentor, un profesor? Ahí es donde entra Demet. Y aunque la idea pueda parecer un poco extraña a primera vista, creo que es una de las cosas más interesantes de esta historia. ¿Por qué? ¿Qué podría enseñarle un profesor a Sandokan? ¿Qué conocimientos podrían serle útiles en su lucha por la libertad? Podemos imaginar muchas situaciones. Quizás Sandokan necesita mejorar sus habilidades diplomáticas.
Tal vez en sus viajes se encuentra con culturas diferentes y necesita entenderlas mejor para negociar y establecer alianzas. O tal vez simplemente necesita aprender a leer y escribir para poder comunicarse mejor con sus aliados y planificar sus estrategias con mayor precisión. Y aquí va otra idea: imaginemos que Sandokan, al igual que muchos líderes en la historia, necesita comprender mejor las estrategias de sus enemigos. Para vencerlos necesita saber cómo piensan, qué los motiva, cuáles son sus puntos débiles. Y para eso necesita un profesor que le enseñe tácticas militares, estrategia, historia. Y ahí es donde Demet, con su conocimiento, su experiencia y su perspectiva, se convierte en un elemento invaluable. Le proporciona a Sandokan las herramientas necesarias para entender el mundo que lo rodea, para analizar las situaciones con mayor precisión y para tomar decisiones más acertadas. Pero lo que hace que esta historia sea realmente fascinante es la inesperada decisión de Demet. ¿Por qué un profesor, que en teoría debería ser imparcial, tomaría una decisión que cambiaría el curso de la historia? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo impulsa a actuar? Como ya mencioné antes, esta decisión podría ser de muchos tipos. Podría ser un acto de valentía, un gesto de traición, un acto de amor, o incluso un sacrificio. Pero sea cual sea la naturaleza de la decisión, lo que está claro es que tendrá consecuencias profundas en la vida de Sandokan y en el desarrollo de la trama. Y es precisamente esa incertidumbre, esa falta de información, lo que nos mantiene enganchados a la historia. Queremos saber qué pasará después. Queremos saber por qué Demet tomó esa decisión. Queremos saber cómo afectará a Sandokan y a todos los que lo rodean. Analicemos un poco más las posibles motivaciones de Demet. ¿Qué podría llevar a un profesor a tomar una decisión tan radical? La lealtad tal vez Demet, en el tiempo que ha pasado con Sandokan, ha desarrollado un profundo respeto y admiración por él. Tal vez ha sido testigo de su valentía, de su nobleza, de su lucha por la justicia. Y al verse en una situación crítica, decide actuar para protegerlo y ayudarlo a alcanzar sus objetivos. En este caso, la decisión de Demet sería un acto de lealtad, un reflejo de su admiración y su afecto por Sandokan. La traición Por otro lado, podríamos pensar en la posibilidad de que Demet tenga otros intereses. Tal vez está siendo presionado por los enemigos de Sandokan, o tal vez tiene sus propias motivaciones egoístas. En este caso, la decisión de Demet sería un acto de traición, un golpe bajo que podría tener consecuencias devastadoras para Sandokan. Esta traición podría estar motivada por el poder, el dinero, o incluso por una venganza personal. El amor y como ya mencioné antes, no podemos descartar la posibilidad del amor. ¿Qué pasaría si Demet se enamora de Sandokan? ¿Qué pasaría si, en medio de sus clases, surge una conexión especial entre ambos? En este caso, la decisión de Demet podría ser un acto de amor, un sacrificio que lo lleva a actuar de manera inesperada para proteger a su amado. Este amor, por supuesto, estaría prohibido, y eso añadiría aún más drama y emoción a la historia. La moral Por último, podríamos pensar en la posibilidad de que Demet se sienta dividido entre sus ideales y las circunstancias que lo rodean. Quizás en un principio creía en los ideales de los colonizadores, pero al conocer a Sandokan, se da cuenta de la injusticia y la opresión que sufren los malayos. En este caso, la decisión de Demet sería una decisión moral, un intento de hacer lo correcto, aunque eso signifique arriesgar su propia vida. Como ven, las posibilidades son infinitas. Y es precisamente esa ambigüedad, esa incertidumbre lo que hace que la historia sea tan atractiva. Nos obliga a reflexionar sobre las motivaciones de los personajes, sobre las consecuencias de sus acciones y sobre la complejidad de las relaciones humanas. Pero, ¿cómo afectará la decisión de Demet a la vida de Sandokan? ¿Qué consecuencias tendrá para él? Nuevos aliados o nuevos enemigos La decisión de Demet podría llevar a Sandokan a encontrar nuevos aliados, o por el contrario, a enfrentarse a nuevos enemigos. Si Demet decide ayudarlo, podría proporcionarle información valiosa, recursos, o incluso apoyo militar. Si por el contrario Demet lo traiciona, podría ponerlo en peligro, revelando sus secretos a sus enemigos o saboteando sus planes. Un cambio en la estrategia La decisión de Demet podría obligar a Sandokan a cambiar su estrategia.
Si Demet le proporciona nuevas herramientas, podría utilizar estas para mejorar sus tácticas de combate, para planificar emboscadas más efectivas o para negociar con mayor éxito. Si por el contrario Demet lo traiciona, Sandokan podría verse obligado a modificar sus planes, a ser más cauteloso y a desconfiar de todos los que lo rodean. Un crecimiento personal la decisión de Demet, sea cual sea su naturaleza, podría provocar un crecimiento personal en Sandokan. Si Demet lo ayuda, podría sentirse más confiado, más fuerte y más preparado para enfrentar los desafíos que se le presentan. Si por el contrario Demet lo traiciona, Sandokan podría aprender lecciones importantes sobre la confianza, la lealtad y la importancia de la prudencia. Un giro en el romance si, como mencionamos antes, Demet se enamora de Sandokan, esto podría cambiar el rumbo de la historia romántica. Podría ser un amor prohibido, lleno de pasión y peligro. Podría poner a prueba la lealtad de Sandokan hacia sus seres queridos y podría obligarlo a tomar decisiones difíciles. Como ven, la decisión de Demet tiene el potencial de cambiarlo todo. Podría transformar la vida de Sandokan, alterar el curso de la historia y definir el destino de todos los personajes involucrados. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué mensaje nos transmite? La importancia de la educación la historia nos recuerda la importancia de la educación y del conocimiento. Demuestra cómo el aprendizaje, la comprensión y el análisis pueden ser herramientas fundamentales para afrontar los desafíos de la vida y para alcanzar nuestros objetivos. La complejidad de las relaciones humanas la historia nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, cómo las motivaciones de las personas pueden ser diversas y contradictorias, y cómo las decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias profundas. La valentía y la lealtad la historia nos habla de la valentía, la lealtad y el espíritu de lucha. Nos recuerda la importancia de defender nuestros ideales, de ser fieles a nuestros amigos y de luchar por un mundo mejor. La incertidumbre del futuro la historia nos enseña que el futuro es incierto, que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas y que debemos estar preparados para afrontar los desafíos que se nos presentan. En resumen, la historia de Sandokan y la inesperada decisión de Demet es una historia llena de emoción, intriga y reflexión. Es una historia que nos invita a pensar en las motivaciones de los personajes, en las consecuencias de sus acciones y en la complejidad de las relaciones humanas. Es una historia que nos recuerda la importancia de la valentía, la lealtad, la educación y la lucha por un mundo mejor. Y eso, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Ahora me gustaría que ustedes en los comentarios me dijeran qué piensan. ¿Qué creen que motivó a Demet a tomar esa decisión? ¿Cómo creen que afectará el destino de Sandokan? ¿Qué otros personajes creen que podrían influir en la historia? ¿Qué tipo de clases creen que Demet podría darle a Sandokan? ¿Qué otras aventuras creen que podrían vivir Sandokan? No duden en dejar volar su imaginación. Me encanta leer sus ideas y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, recuerden darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y volvemos, una vez más. La energía que me transmite este tema es increíble. Siento que podríamos hablar de Sandokan y de Demet por horas, desentrañando cada detalle, cada posibilidad. Pero como siempre el tiempo es oro, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Hemos explorado las bases, la presentación de los personajes, el contexto histórico y las posibles motivaciones detrás de la inesperada decisión de Demet. Ahora me gustaría sumergirnos en un aspecto que considero crucial, la simbología que rodea a Sandokan y a su mundo. Porque, amigos, las historias épicas como la de nuestro tigre de Malasia, no solo nos entretienen, sino que también nos transmiten mensajes profundos, utilizando símbolos y metáforas que enriquecen la narrativa y nos invitan a reflexionar. Comencemos por el propio Sandokan ¿Qué representa este personaje? ¿Qué simboliza?
La libertad Sandokan es, ante todo, un símbolo de la libertad. Su lucha constante contra los colonizadores británicos, su rechazo a la opresión y su defensa de los ideales de su pueblo lo convierten en un icono de la independencia y la resistencia. Es la encarnación del espíritu rebelde, del deseo de vivir en un mundo justo y libre. La valentía La valentía es otra de las características esenciales de Sandokan. No teme enfrentarse a los peligros ni a sus enemigos. Se lanza a la batalla sin dudarlo, siempre dispuesto a defender sus ideales y a proteger a los que ama. Su valentía es una inspiración para todos aquellos que luchan por sus sueños y por un mundo mejor. La lealtad Sandokan es un líder leal a su tripulación, a sus amigos y a su pueblo. Su lealtad es inquebrantable y está dispuesto a sacrificarlo todo por aquellos a quienes quiere. La lealtad es un valor fundamental en la historia de Sandokan, y es lo que le permite construir fuertes lazos y lograr grandes hazañas. El honor Sandokan es un hombre de honor. Cumple su palabra, respeta a sus enemigos aunque los combata y siempre actúa con integridad. El honor es el código de conducta que guía sus acciones, y es lo que lo convierte en un héroe, un personaje admirable y respetable. El tigre No podemos olvidar el apodo de Sandokan, el tigre de Malasia. El tigre es un animal majestuoso, fuerte, astuto y valiente. Representa la fuerza, la ferocidad y la astucia de Sandokan en la batalla, y también su conexión con la naturaleza y con su tierra natal. Ahora hablemos de de Met ¿Qué simboliza este personaje en nuestra historia? El conocimiento de Met representa el conocimiento, la sabiduría y la educación. Es el maestro o el guía, el que posee las herramientas para comprender el mundo y para tomar decisiones informadas. En un mundo donde la fuerza bruta y la violencia son la norma, Demet introduce el valor del intelecto y de la reflexión. La neutralidad, inicialmente en un principio, Demet podría simbolizar la neutralidad, la objetividad. Es el profesor que no toma partido en la lucha, que se limita a enseñar y a transmitir sus conocimientos. Sin embargo, la decisión que toma rompe con esa neutralidad y lo convierte en un personaje activo en la trama. La elección moral Demet se convierte en un símbolo de la elección moral. Debe decidir entre sus ideales y las circunstancias que lo rodean, entre lo que es correcto y lo que es conveniente. Su decisión es una prueba de su carácter y de sus valores. El cambio Demet representa el cambio. Su presencia en la vida de Sandokan, y su posterior decisión, provocan una transformación en el protagonista y en el curso de la historia. Demuestra que a veces una sola acción puede cambiar el destino de muchos. Además de los personajes principales, la historia de Sandokan está llena de otros elementos simbólicos El mar El mar representa la libertad, la aventura, el peligro y la incertidumbre. Es el escenario donde se desarrollan las aventuras de Sandokan, y es también el camino que lo lleva a la libertad y a la lucha por sus ideales. La jungla La jungla simboliza la naturaleza, la fuerza, la resistencia y el refugio. Es el lugar donde Sandokan y los tigres de Monpracem encuentran su hogar, y es también el escenario de sus batallas y de sus enfrentamientos con los enemigos. Los barcos Los barcos representan el poder, la exploración, la colonización y la lucha. Los barcos de Sandokan son símbolos de libertad y de resistencia, mientras que los barcos de los colonizadores representan la opresión y la dominación. La lucha entre el bien y el mal La historia de Sandokan es una constante lucha entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre la libertad y la opresión. Los personajes, los escenarios y los elementos simbólicos reflejan esta dualidad y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la moral y de la ética. Al comprender la simbología de la historia, podemos apreciar aún más la riqueza y la profundidad de la narrativa. Podemos entender mejor las motivaciones de los personajes, las consecuencias de sus acciones y el mensaje que la historia nos transmite. Pero, volviendo a la decisión de Demet, ¿cómo se manifiesta esta simbología en su elección?
Si Demet se une a Sandokan su decisión podría ser interpretada como un acto de valentía, de lealtad y de defensa de la libertad. Demet se convierte en un aliado, en un compañero de lucha, en un símbolo de la educación al servicio de la justicia. Si Demet traiciona a Sandokan su decisión podría ser interpretada como un símbolo de la cobardía, de la traición y de la ambición. Demet se convierte en un antagonista, en un símbolo de la corrupción y de la maldad. Si Demet se enamora de Sandokan su decisión podría ser interpretada como un símbolo del amor prohibido, de la pasión y del sacrificio. Demet se convierte en un personaje trágico, que debe elegir entre sus sentimientos y sus deberes. Si Demet se enfrenta a un dilema moral su decisión podría ser interpretada como un símbolo de la lucha interna entre el bien y el mal, entre los ideales y la realidad. Demet se convierte en un personaje complejo, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ética y de la moral. En definitiva, la decisión de Demet es un punto crucial en la historia, que afecta no solo a Sandokan, sino también a todos los elementos simbólicos de la narrativa. Su elección determinará el rumbo de la historia, y nos revelará el verdadero significado de su personaje. Pero, ¿qué más podemos añadir a este análisis? El contexto cultural es importante recordar que la historia de Sandokan se desarrolla en un contexto cultural específico, el sudeste asiático en la época de la colonización. Los símbolos y las metáforas que se utilizan en la historia deben ser entendidos en relación con este contexto. La lucha de Sandokan contra los colonizadores es un reflejo de la lucha de los pueblos asiáticos contra la opresión occidental. El mensaje final El mensaje final de la historia de Sandokan es un mensaje de esperanza, de valentía y de lucha por un mundo mejor. Nos recuerda la importancia de defender nuestros ideales, de ser fieles a nuestros amigos y de luchar contra la injusticia. La inesperada decisión de Demet es un elemento clave para transmitir este mensaje. Amigos, hemos explorado muchos aspectos de esta historia. Hemos analizado a los personajes, el contexto histórico, las posibles motivaciones de Demet y la simbología que rodea la narrativa. Pero aún queda mucho por descubrir. ¿Qué desafíos le esperan a Sandokan tras la decisión de Demet? Se verá obligado a huir, tendrá que enfrentarse a nuevas batallas. ¿Cómo afectará la decisión de Demet a su relación con los tigres de Monpracem? ¿Qué papel jugarán los demás personajes en la historia? ¿Serán aliados o enemigos? ¿Cómo afectarán sus acciones al destino de Sandokan y de Demet? ¿Qué otros elementos inesperados podrían surgir en la trama? ¿Podría haber traiciones, romances o revelaciones sorprendentes? Todas estas preguntas y muchas más son las que nos mantienen enganchados a la historia. Son las que nos invitan a reflexionar y a imaginar. Son las que nos hacen amar la historia de Sandokan y la misteriosa decisión de Demet. Y como siempre me encantaría saber qué piensan ustedes, qué creen que pasará a continuación, qué otras simbologías han detectado en la historia, qué papel jugará Demet en el futuro de Sandokan. No duden en dejar volar su imaginación en los comentarios. Y antes de despedirnos recuerden darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima, chao.